Como ustedes saben, en Nativa, para el análisis de la coyuntura política, siempre nos gusta traer a personalidades, a políticos, analistas, que desde varias trincheras u orillas puedan hacer un análisis amplio de la coyuntura que vive nuestro país. Hoy está con nosotros Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Y Víctor Andrés García Belaunde, que también nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tengo varios temas que poner sobre la mesa. Por favor, los invito a un diálogo abierto. Quería comenzar por el tema de seguridad ciudadana. Jorge, ¿cómo has recibido la declaración del estado de emergencia? Me parece un poco improvisada, ¿no? O sea, se nota que no hay un plan. O sea, hay una decisión ante... Es que matan a uno, ponen una granada, ponen una bomba y reaccionan, ¿no? No está mal per se, sino lo que pasa es que lo que está mal es que no haya un plan, que no responda a una cosa estructurada, a una concertación previa, que es la Policía Nacional, la Fuerza Armada y los alcaldes, ¿no? Que tienen que... Eso no lo he oído, recién se está... Después, el hecho que sea parcial, 2 distritos de Lima, cuidado, ¿no es cierto? La vez pasada se declaró en el Callao, Sí. ¿no? Entonces todos los choros del Callao se pasaron, pues, pasaron a Ventanilla, a Puente Piedra, a Martín de Porres. Fernando Aliaga, que fue ministro del Interior, nos contó eso, que se le iban, se salían a otros distritos, ¿no? Eso pasa. Entonces, tendría que ser una medida mucho más integral, sin duda, ¿no? Ahora, a mí me ha sorprendido, porque recién ayer se ha aprobado la delegación de facultades. Sí. Y quizás dentro del plan de la delegación de facultades, para temas de seguridad, podría haber entrado una medida de esas, Sí. ¿no? Pero dentro de una estructuración, a eso me refiero. Entonces, ahí es donde yo creo que queda la cosa coja por ahora. Espero que se arregle. Ahora, hay que definir bien cuál es el rol de la Fuerza Armada, cuidado Seguro. con ese tema. Seguro. Porque yo creo que ni los policías están contentos que se le metan a su Ni cancha, los soldados deben ni estar la muy Fuerza contentos. Armada quiere estar metido en un tema de delincuentes. De acuerdo. Esto sin negar que la cosa parece ser desbordada en muchos lugares, Víctor Andrés. A ver, yo no quiero repetir lo que han dicho ustedes y lo que ha dicho Jorge también, porque estoy de acuerdo con eso. Yo quisiera añadir algo más. Primero, que se han aprobado a facultades extraordinarias el día de ayer, lo cual hay que felicitar al gobierno porque va a tener de alguna manera espacio para dictar una serie de normas que normalmente serían muy difíciles dictar y debatir en el Congreso. Por lo tanto, creo que el estado de emergencia ha debido venir después de, no antes de. Y además, y el propio ministro Romero, que veo que está haciendo un buen papel, un buen desempeño, debe estar recién ahora con esta ley aprobada de ayer, puede estar recién haciendo sus planes. ¿Cómo los puede haber sido antes si no tenía elementos, ¿no? Claro. En segundo lugar, claro, es cierto, no voy a entrar en el detalle que ustedes ya lo han dicho, en el sentido de que la delincuencia tiene ruedas, y ruedas muy ágiles además, o sea, se trabaja con mucha frecuencia. Pero el tema es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no está preparada para esto y tiene que prepararse para esto. La Fuerza Armada durante 50, 80 años tenía la Guardia Republicana, que dependía del Ejército. Entonces tenían algunas locales de la Guardia Republicana a lo largo y ancho del país, sobre todo cerca a los lugares públicos, a los edificios públicos y a las cárceles. La pregunta es, ¿van a ser Chorrillos? Ahí está San Juan del Lurigancho, la Fuerza Armada en la noche, en el día. Porque la policía tiene comisarías en todas partes y tiene lugares de abastecimiento y de reposo y de contactos y de descanso. La Fuerza Armada no la tiene. Entonces, ¿cómo se despliega la Fuerza Armada en todas partes? ¿Con ómnibus? O sea, es muy complicado el tema. Y finalmente, ¿dónde hay una cárcel en el Perú o en Lima que sea para ambulantes, que sea para vagos, que sea para carteristas, cosas pequeñas? ¿Dónde los llevas? Porque antes había San Jorge. Está cerrado San Jorge. Claro, no lo han abierto. Deben abrirlo. No lo han abierto San Jorge. Está cerrado. Entonces, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿A una comisaría? Porque tú tienes que tener gente, es evidentemente. Y el alcalde imberbe de San Juan del Urigancho está tan despistado que pide un estado de emergencia sin saber para qué cosa es y ahora quiere que las discotecas no la cierren. No pues, pero si el problema son las discotecas en las noches, sobre todo en esos barrios. Entonces, la verdad que veo que hay mucha desorientación. Es simplemente una
noticia política, una razón política, pero no veo que haya nada efectivo detrás de todo esto. Pero ¿no les preocupa que el sustrato de la discusión sea quizás que la policía, a la que respetamos por su trabajo, por supuesto, está en unas condiciones de fragilidad muy Además, grandes, claro, institucionales, de corruptelas, de capacitación, Jorge, que hacen todo más difícil? Me impresionó mucho que el comandante general, ¿no? La policía hace un par de días ha dicho que están virtualmente desmantelados. Así es. ¿No es cierto? Yo sé que en todo Lima no hay ni 50 patrulleros. Los últimos 2.500 patrulleros que se compraron fueron nuestro gobierno, que acabó en el 2011. De ahí para más de una década, ni bicicletas. Estamos esperando las motos también, ¿no? Que tanto se habló. Sí, claro. Entonces, si no tiene un equipamiento básico, ya te imaginas cómo estará, pues, yo qué sé, el armamento, esas AKM que trajo Agustín Mantilla hace un montón de años, eso es lo último que hay, no hay otra cosa. Las comisarías se caen a pedazos en algunos distritos. Entonces, aquí tiene que haber un plan completo, ¿no? Si esto no está, es imposible. Y esto del penal que dice Vito es fundamental. Ahora, yo separaría al delincuente extranjero del peruano, porque si no estás haciendo ahí la facultad del delito, pues, ¿no es cierto? Estos trabajan acá la información, el conocimiento y la crueldad. Entonces, ¿qué podemos habilitar? El Frontón, el CEPA o Chayapalca. Pero se para, yo creo que eso es muy importante. O sea, esta es una política global que tiene que comprender también al INPE, tiene que comprender al Ministerio Público, ¿no? Los fiscales tienen que ir con otro criterio, no pueden, entra el delincuente y lo sale por la otra puerta, ¿no? A veces hay fiscales muy recios contra algunos, ¿no? Y con otros son completamente permisivos, ¿no? Entonces, con el argumento de que tiene que ser garantista, ¿garantista quién? Para el choro, ¿ah? Pero no garantista para el ciudadano. Ese es el punto. De acuerdo. Dejamos seguridad ciudadana, Víctor Andrés. El viaje de Dina Boluarte, ¿qué sensación te deja? Bueno, yo siempre he estado en desacuerdo con que ella viaje porque no tiene vicepresidente, eso lo hemos dicho acá en una oportunidad también. Se aprobó la ley de momento es constitucional hasta que no se declare lo contrario, y ella ha viajado dentro de esas facultades. Creo que ella está interesada en viajar, no sé si para levantar la imagen de Perú, para conocer países de fuera, ¿no? No lo sé. Pero creo que el viaje ha podido ser planificado mucho mejor, ha pasado desapercibido, no creo que nadie se haya dado cuenta de que en Nueva York estaba la presidenta del Perú allá, no creo que se haya dado cuenta, ¿no? Y no ha tenido ninguna, reunirse con el presidente de Paraguay, la verdad que para ella no es necesario irse hasta Nueva York, o el de Finlandia, creo, el ministro de Finlandia, o sea, la verdad que no he visto nada provechoso en su viaje. Y haber mentido, inclusive diciendo que había un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos y han intercambiado las relaciones bilaterales. Eso nunca había ocurrido, claro. Y que fue una foto en el pasillo. Sí, claro. En el pasillo, o sea, que te tomas con casi un selfie. Entonces me parece que se han manejado mal las cosas. Ahora, no ha sido perjudicial para el Perú, no creo, pero tampoco ha beneficiado en nada. No creo que pero ella en todo momento se ha encontrado con una comunidad peruana que le ha dicho cosas muy duras en la cara. Algunos rojos peruanos, tampoco no es la comunidad peruana, ¿no? Porque los gritos que daban algunos hasta a favor de Pedro Castillo, no, pues esa no es la comunidad peruana, ¿no? Pero en fin, son gente politizada que ha ido. ¿No te parece que expresa un sentimiento, Jorge? Lo que pasa es que no saben hacer política, porque así como hay comunidades y comunidades, ¿por qué no llevas pues unos partidarios también? ¿No es cierto? Que contrapesas. Además te vas a Pato donde están todos los peruanos, claro, verdaderos peruanos que trabajan, claro, que se esfuerzan. En Patton hay una comunidad Patterson, muy grande. Claro, enorme. No necesitaba salir de Manhattan, pues, porque en Manhattan solamente han ido 2 o 3 para meter líos. Claro. Pero si tú te vas al seno de los peruanos que están en Patterson, la cosa hubiese cambiado. Sí, es que, pero al final queda pues la imagen, ¿no? La gente que ve le grita, ¿no? Y que se infiltra. Que no hay inteligencia que pueda prever esas cosas, ¿no? Y eso es un botón de muestra, Carlos. Pero perdón, Jorge, eso le hace mucho daño a la imagen, ¿ah? Pero por supuesto. O sea, esos 2 gritos por eso, han empañado toda la visita, casi. Ya, ese es el video que queda, la imagen que queda. Pero eso pues se previene, se analiza, se contrapesa, ¿no? Pero no se les ocurre. Se toman precauciones. Eso es parte del arte de hacer política, ¿entiendes? Y es lo que esta gente no sabe hacer. Entonces, yo creo, y venía hablando con
Pito Andrés al ingreso. El otro día estuve con un Percy Medina, tú lo conoces, Sí, sí, ¿no? claro. De idea internacional. Nos encontramos en la Embajada de Chile, tal vez estábamos ahí. Exactamente, sí, ahí lo vi de lejos. Entonces estábamos conversando y él hizo una sugerencia que me parece de primera, ¿no? Dijo, ¿por qué los que han sido primeros ministros, parlamentarios de nota, etcétera, por qué no hacemos una reunión para hablar de política y recuperar la imagen positiva que debe tener la política? Porque en este momento la política como tal ha sido Sin degradada duda. a nivel, pues ya no sé de qué, Sin duda. francamente. Entonces, creo que eso le podría al país marcar una mejor ruta de cómo hacer, para empezar el diálogo. Estamos, Carlos, en una confrontación. Sí, estamos ¿no? atascados, Jorge. Completamente, o sea, es imposible que el Perú levante cabeza si estamos en esta confrontación, discutiendo todos los días si sale esta señora, si se queda el otro, ¿no? Además, en términos completamente desaforados, ¿ah? Por todas partes. Sí, la ¿ah? polarización es muy grande. Sí, no, demasiado. Eso hay que atenuarlo, eso hay que bajarlo, hay que tomar niveles de entendimiento y diálogo, de comprensión, de aceptación, de tolerancia, de inclusión, para llamarlo en términos que tiempos tanto le actuales. gusta a la gente, ¿no es cierto? Pero de inclusión política, Claro. porque solamente toman algunos. Por ejemplo, la señora Boluarte, su gabinete, ¿qué son? ¿O han sido gente de Humala o han sido gente de Vizcarra? Y después, la convocatoria a Víctor García Toma es una excepción, que la felicito porque pone un tipo de primer nivel, sin duda. ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. La meritocracia que le quieren negar a los maestros hay que extenderla también a la política. No cualquier aventurero puede hacer política. Eso es lo que hemos tenido lamentablemente en los últimos tiempos. ¿En su experiencia política alguna vez tuvieron un nudo tan difícil de romper como este? ¿Quiénes eran los interlocutores en ese momento? ¿Quiénes eran los que operaban la política para desatar nudos? Yo quisiera... Por favor, es un diálogo añadir algo abierto. más. El tema de García, por ejemplo, ahora que estoy frente a Jorge Castillo, se me ocurre García, por supuesto, ¿no? Cuando García... Yo creo que así se te ocurre García todos los días. No, Es García de la UNTA. soy de García, pero otro García. Pero yo recuerdo que cuando García fue a la ONU, el 85, en septiembre creo que fue a la ONU, que además fue una elección clara, por supuesto, él la ganó, pero siempre pues creó pues una confrontación como era lógico, ¿no? Él llamó a todas las fuerzas políticas para que lo acompañen a la ONU. Esta señora no ha hecho eso. Y García llamó a una serie de parlamentarios de diferentes tiendas políticas para que lo acompañen. Se fue Osterling, fue fulano, fue Ulloa, fue una serie de gente que estuvieron ahí aplaudiendo el discurso de García. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta señora no ha hecho lo mismo? Con mayor razón, con mayor necesidad. Llamar pues de las 12 bancadas a uno de cada bancada y llevarlos al viaje. Lógico. Y el que lo acompañe, pues. Víctor, le sugerimos, y tú también, hace ya bastantes meses, que con este pleito, estamos hablando de diciembre, enero, convocar a un grupo múltiple, Belaúnde lo hizo en su tiempo, sí, me parece, ¿no? Sí. Que convoca, haces una especie de plenipotenciario, que vayan a los países vecinos a explicar la situación del Perú, pero no, pues, seguramente el embajador, si es diligente, lo hará, pero no es lo mismo. Claro, que una diplomacia parlamentaria, por ejemplo. Claro. Yo tengo que recordar una cosa. Cuando vino el tema del pacto de caballeros con Fujimori el año 91, Fujimori convocó a parlamentarios de diferentes partidos para ir a visitar a los países garantes del protocolo de Río de Janeiro. Claro, sí. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. ¿A quién convocó? Armando Villanueva, Moreira Loredo, Manuel Moreira Loredo, Mome Seminario, ¿ya? Guerra García, Beatriz Merino. Valle Diestro. No, a veces se unió después, creo, sí, sí, pero creo que fue en otro momento. Barrea Bazán, bueno, estaba yo y una o dos personas más. Entonces, entre Mome, Moreira, Villanueva, Ulloa, esos cuatro, y Beatriz Merino, ya eran 5 o 4 personas de mucho peso que visitaban periódicos, al New York Times, o a La Nación en Argentina, o el Mercurio en Chile, y eran de mucho peso que visitaban a los directores
y explicaban el problema. Bueno, eso lo hizo Fujimori, en el año 91, finales del 91. Oye, acuérdate cuando fuimos a Buenos Aires, tú y yo y un par de amigos más, que por el tema del Bicentenario, pero nos jalaban toda la prensa, nos recibieron en el Senado, hablamos con la delegación, porque el político sabe hacer eso, ¿no? Para eso uno se ha preparado y además te conocen. Por ejemplo, él es muy conocido en la Argentina, Víctor Andrés, ¿no? Tiene muchos amigos. Entonces, el presidente de la República hasta parlamentarios. Entonces, igual, en Chile tenemos amigos, en México tenemos amigos, pero de eso no se utilizó. Y acá se ha cometido, digamos, esta omisión, porque siempre estar en el núcleo cerrado, cuando realmente este gobierno hubiera ganado mucho si desde el saque hubiera hecho una convocatoria de amplia base. Por supuesto. ¿no? Estaba ahí García Toma, que es una buena persona, es un hombre brillante, inteligente, acaba de llegar. Claro. Y que no habla inglés. Entonces se acaba de llegar a hablar inglés, o sea, no puede ayudarla a la presidenta de la República, evidentemente. Hay un grupo antes, previo, y una delegación multipartidaria, parlamentaria. Quiero llevarnos al terreno del Congreso y a la Junta Nacional de Justicia. Se habla que si el Congreso vuela las cabezas de la Junta Nacional de Justicia, estamos sin duda ante una situación de ruptura constitucional. ¿Coinciden en ese análisis o marcarían distancia con esa tesis? A ver, Vito. A ver, yo estoy sorprendido porque veo que la democracia peruana se sostiene en los brazos de Aldo Vázquez. La verdad, no sabía que la democracia cristiana, que la democracia peruana es tan débil, tan frágil, que si se va Aldo Vázquez y los miembros de la Junta, se destruye la democracia en el Perú. Y la doctora Tumián. Es decir, se destruye, ya no hay democracia en el Perú. Se atentó contra una democracia que ha costado tantos años sostenerla en el Perú. Qué vanidad, ¿no? O qué necedad. Pero cuando se aplica un juicio sumario contra una institución independiente, ¿no pensarías que hay una agresión? Pero perdón, no, está en la Constitución. El 157 no tiene desarrollo constitucional. Bueno, pero perdón, hay cosas que no tienen desarrollo constitucional y se apliquen igual. La incapacidad moral del presidente. Se le ha instituido a Vizcarra y aquí no pasó nada. A Castillo. O a Castillo. A los dos. A los dos. Ah. Y bueno, y el señor PPK renunció antes. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, se estudia. Además, hay un lindo discurso que hay que leer y releer constantemente de 1832, Francisco de Paula González Vigil, cuando acusa al mariscal Gamarra, presidente de la República. Y él dice: este Congreso es soberano, tiene libertad e independencia. Este Congreso puede destituir a presidentes, puede imponer leyes a los presidentes que tienen que cumplirlas, puede poner leyes y remover a ministros de Estado, a jueces. O sea, hace una larga lista de todo lo que puede ser el presidente, todo lo que puede ser el Congreso, y al final acaba. Por eso dice, este es el primer poder del Estado. Claro, el APRA 100 años después dijo que el primer poder del Estado, ellos adujeron que habían descubierto que el primer poder del Estado era ellos, pero fue 100 años después. Fue una copia de lo que había hecho González Vigil, por si acaso, lo preciso, sin entrar en un debate. Ten la certeza que ahí en la Torre sabía eso de sobra. Pero, pero la gente creyó que era invención de la Torre. No era invención de APRA. Eso lo dijo González Vigil 100 años, 191 años hace, exactamente ahora. Entonces, el Congreso puede hacer muchas cosas. Ahora, que el Congreso sea malo es otra cosa. Que el Congreso esté desprestigiado es otra cosa. Que el Congreso tenga 6% de respaldo es otro problema. Hay que cambiar y mejorar las elecciones de los congresistas, eso sí. Pero nadie puede decir que eso no está previsto en la Constitución. Y además, dice una cosa exacta, y lo voy a, para terminar, que los miembros de la Junta tienen que tener menos o más de 45 y menos de 75. Punto. Menos y más, punto. Si pasas a 75, te vas pues a tu casa. Y hay que recordar lo siguiente: la constituyente que presidió don Víctor Raúl y que cogobernó o tuvo mayoría con el PPC, cuando aprueba la Constitución del 79, hay una cláusula adicional que dice: restitúyase a la Corte Suprema a los magistrados cesados por el velasquismo del año 69. O sea, 10 años después, la constituyente restituye a los vocales supremos cesados por Velasco, que eran 12 personas, el año 69 en diciembre. Pues bien, el año 80, que se pone en vigencia la Constitución, los vocales van a regresar. ¿Quiénes regresan? ¿Los 12? No, solamente
2 regresan, porque tenían menos de 70 años. El resto, que había pasado los 70 años, nunca regresó. Bueno, pues, ahí está. Jorge, ¿tú piensas lo mismo? Parecido, ¿no? En primer lugar, que el Congreso tiene la facultad, la tiene. Más allá de sus integrantes, o como queramos, la tiene, sin duda. Pero esto no es un... Acá hay una adjetivación equivocada, ¿ya? Proceso sumario. ¿Por qué sumario? Yo creo que una institución tan seria no puede ser objeto de algo sumario, ¿no es cierto? Se tiene una investigación convencional que se tiene que convertir, si es que encuentra elementos, en una acusación constitucional, que también tiene un procedimiento, no es que mañana se reúnen y lo votan, no es así. Y como consecuencia de eso se va al voto, y requiere 2/3 de votación. Si es que no es tan fácil, ¿no? Se ha creado un pánico, van a votar los 7, yo no creo que eso suceda, por factor votos. Ya alguna gente se ha expresado inclusive tomando distancia de esa posibilidad. Pero eso no quiere decir que si no hay elementos concretos no se puedan tomar decisiones. Se hizo con el Consejo Nacional de la Magistratura, lo sacamos con una ley. En 10 días. Claro, ¿no? En 10 días. Pero porque había hecho flagrante. Pero no, en 10 días y no todos tenían audios, ¿eh? Se sacó los 7 y había audios de 2. Sí, lo que pasa es pero que... el Consejo estaba podrido, Víctor. Bueno, está bien. Yo estoy diciendo que con 2 audios de 2 personas se tiraron a 7 y todos aplaudieron. Bueno, el asunto es que lo que hay que, y ese es uno de los temas que pienso yo, ha polarizado demasiado a la gente. Porque los argumentos de defensa a veces son agravios contra el otro grupo, uno contra el otro. O sea, fulano es tal, eres terrorista, el otro es un miserable, ladrones, bandas. Entonces, creo que el tema de la edad es indiscutible. La Constitución, en efecto, dice textualmente, vamos a leer para que no haya ni dudas ni murmuraciones. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. No es para ingresar a la Junta, sino para ser miembro de la Junta. Yo no sé quién ha sacado esa otra interpretación. Bueno, la propia Junta la ha sacado esa otra interpretación equivocada en mi juicio. Segundo lugar, yo creo que no podemos estar peleando, por ejemplo, por un puesto. Si yo estuviera en los zapatos de la doctora Tello, a quien conozco y respeto, porque la conozco bien, es una persona honorabilísima, eso no está en discusión. Ni tampoco tengo impugnaciones en lo personal. Pero ha dejado de ser honorable cuando ella quiere quedarse. Pero yo no haría esa calificación, bueno, ¿cierto? Ha dejado de ser honorable, ¿no? Bueno, ese es un punto de vista tuyo, yo la respeto como tal, pero digo, doctora, de un paso al costado, no puede convertirse en un factor de discordia en un tema que ¿para qué? Porque quedarse hasta tener 80 años no tiene sentido. En el Poder Judicial, el día que cumple años, al día siguiente se va. Cumple 70 años, al día siguiente hasta luego. ¿Cómo es en la Fuerza Armada? Igual, cumple sus años y se va. En la diplomacia igual. ¿Cómo es en las universidades y colegios? Cumplen una edad los profesores y tienen que irse. Entonces, eso existe, me parece, no es un invento. Y esta no es una isla que tiene que interpretarse de acuerdo al mejor saber entender de ellos. Yo creo que esa es una cosa como el aprecio que me merecen varias personas de la Junta, a quien conozco y considero, pero creo que no pueden aferrarse a una situación, ¿no? Y defenderse de la manera, algunos hasta con excesos verbales, que también los han sufrido, ¿no? Por supuesto, pero yo diría, en aras de la unidad que el Perú necesita hoy para salir adelante. Carlos, ¿cómo salimos de la inseguridad? Sin planes, ya hemos hablado de eso. ¿Cómo salimos de esta especie de recesión económica si no hay un consenso mínimo para avanzar? ¿Cómo salimos de la crisis alimenticia que se nos viene con el tema agrario, que ya lo anunció el presidente del Banco Central, si es que no construimos consensos inteligentes? ¿No? Clarísimo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero estamos más preocupados en discutir si fulano le dijo cuántos años tienes. No, ¿te das cuenta? Hay que ponerse por encima, hay que pensar en grande, decía ayer la Torre justamente, pensar en grande. Cierro el tema de la Junta. Está muy fracturado la sociedad también, ¿no? Está muy fracturada la sociedad. Quería cerrar el tema de la Junta con el planteamiento de algunos que sostienen que la cooptación por parte del Congreso de la Junta podría devenir en la captura de la OMPE y la RENIEC para un proceso electoral que podría devenir en fraudulento. ¿Les hace sentido
esa posibilidad? O no, yo creo que es una exageración. Es una exageración. Yo creo que es una exageración, porque además, Sí. se van de los 7, 2 o 1, no sé. De hecho, Inés Tello ha creado un problema, no sé si es consciente ella misma del problema que ha creado, porque eso sí es falta grave. El no haber cumplido con la Constitución sí es una falta grave. Y no solamente eso, sino que al dar una resolución ellos se han vuelto intérpretes de la Constitución. Y la Junta Nacional de Justicia no puede ser intérprete de la Constitución. Y menos hacerle caso a Servir, que es una institución que no está ni siquiera registrada en la Constitución, es una oficina administrativa. Yo creo que es muy malo. Entonces yo creo que hay que hacer algo allí para desechar esas ideas que existen, que son absurdas, y además todos tienen suplentes. Entonces se van unos y vienen otros. Inclusive dicen que el que viene es Javier, el que reemplazaría a Inés Tello. Entonces, bueno, pues que venga, ¿cuál es el problema, no? O sea, yo creo que estamos exagerando en este tipo de nombramientos, ¿no? De acuerdo. Avanza País ha planteado privatizar Petroperú. Este creo que es una papa caliente. Me parece otra improvisación. ¿Qué te parece, José? Otra improvisación. ¿Alguien lo ha pensado? ¿O es solamente una reacción política a un hecho? Petroperú no es la empresa más eficiente, de paso, por Sin supuesto, duda. ¿no? Es un desastre, por diversos temas, desde la refinería de Talara, ¿no? O sea, hay un conjunto de malas decisiones. Pero saltar a la privatización sin un estudio, sin una evaluación, sin una conversación, sin un debate mínimo, a mí me parece que, no sé quién lo habrá planteado, pero yo sugeriría, hay que pensar un poquito más, no es tan fácil. El rol empresarial del Estado es todo un tema de política nacional, no es un tema de que se me ocurrió, entonces mañana digo otra cosa. No estamos privatizando el Cine Colón, ¿eh? Por supuesto. Es una empresa estratégica. Una de las empresas más importantes. Seguro. Entonces, mañana salen, entonces también el Seguro Social vamos a privatizarlo. Y no, pues no. Estas cosas tienen que ser parte de políticas públicas que se definan previamente, ¿no? Si es que mientras esto no esté claro, yo estoy en contra. Ahora, yo creo que está quebrada Petroperú. He visto las cuentas. De aquí al año, a los próximos 10 años o 12 años van a tener que pagar 8.000 millones de dólares. O sea, van a tener que pagar 350 millones de dólares anuales para tener ingresos por 450. ¿Cómo? Además, el Perú no tiene suficiente petróleo. Además, Claro. entonces, ¿cómo la van a hacer? Han gastado, para ampliar su refinería 40%, han gastado casi 8.000 millones de dólares. Esa es una deuda o sea, esa deuda quiebra cualquier empresa peruana o extranjera. Mira, Vito, es insostenible. En Chile Es insostenible. hay una empresa petrolera y Chile no tiene petróleo. El poco petróleo que tiene el Perú tiene menos, Y le va mejor. pero tiene una empresa próspera. Bueno, Si es cosa de gestión. sí, pero ¿Estatal también? ¿Ah? ¿Es Estatal, estatal? sí. Ahora, lo que hay que hacer acá es lo siguiente, a mi modo de ver. Yo creo que se puede hacer una norma para que se venda en bolsa el 51% de la empresa, no el 100%, para que tenga el control un privado, pero con socio del Estado, por supuesto, que no maneja, el privado que maneja y el Estado que participa en las utilidades. Yo creo que eso se puede hacer. Esa es una opción. La otra opción es que se haga lo que se hace en algunas empresas grandes, por ejemplo Cementos Lima, qué sé yo, en el sentido de que contratan una empresa administradora, una gerencia, pagan el 10% o el 5% de sus ingresos a una gerencia que asume la gerencia con todo tipo de responsabilidades y que da cuenta al accionista, al dueño que está afuera. Eso también se puede hacer. Pero tal como está, no puede seguir manejándose. No puede. O sea, la incapacidad es total, la burocracia es total. Hay que recordar que esto empieza con Fujimori, además, ¿ah? Porque Fujimori vendió la primera refinería que tenía Petroperú, que era la de La Pampilla. No vendió Talara, que estaba obsoleta. Vendió la más nueva, que no era nueva, pero era en ese momento la más nueva, la de Repsol. Repsol ha invertido 100, 200, 300 millones en arreglarla y está perfectamente bien. Hemos tenido que invertir por la vieja de Talara casi 7.000 millones. O sea, todo se está haciendo mal hace mucho tiempo. Con Fujimori y con todos los gobiernos que han sucedido después. Pero tú mismo has dicho que hay 2 o 3 alternativas. Sí, ¿cierto? claro. Por eso mismo, eso exige La discusión de fondo, claro. de una política, cómo es el tema. Entonces, cuando esté claro, tomaremos una decisión que puede ser más mixta, pueden ser varias opciones, no una sola, ¿no?
perfectamente puedes, Ahora, después, el Estado puede conservar hay la otra acción cosa que- dorada, por ejemplo. Otra cosa que hizo Fujimori en el Fujimorismo fue vender un grifo por grifo, lo cual le has quitado pues la cadena de distribución en gran mayoría a Petroperú, que tenía pues todas las estaciones del mundo. Y entonces al vender grifo por grifo les has quitado pues ese poder de Que era la parte productiva de paso. que era la que le daba Claro, caja, claro, billete, claro. Era el billete fresco. Es como hizo Fujimori con en Tour Perú, los hoteles de turistas, los vendió uno por uno. O grave error. Esas privatizaciones de Fujimori han sido fatales, sin ningún criterio técnico ni económico, simplemente con ánimo de vender. Y claro, al final las cadenas las ha hecho el privado a costa de comprar hoteles del Estado. De acuerdo. Me queda poco tiempo, pero no quiero que se nos pase el tema de la incertidumbre política de la mano de la crisis económica. Teníamos proyección de crecimiento de 12.8 a inicio de año, ahora estamos en 0.9 y hoy gestión habla de crecimiento cero. Eso, en el marco de la crisis política, puede ser una bomba de tiempo, Jorge. Absolutamente. Porque si el Perú crece 2,5 o 3 y la economía menos de 1, se va creciendo la brecha. O sea, salen nuevas juventudes que no tienen trabajo. Ahí se va a notar. Y por cierto, crecerá la delincuencia y la pobreza y la mendicidad, y el Estado cree que lo puede arreglar con bonos y repartijas. Eso no tiene sentido. Por eso, aquí lo primero hay que pensar política en grande. Creo que eso es fundamental. Tener visión del Perú. Sí, pues. Es lo que yo no veo que haya visión del Perú, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo. De acuerdo. No la hay. De acuerdo. Entonces, por eso esa reunión que estamos hablando, Víctor, es importante. Porque es gente que ya hemos vivido el tema, que no aspiramos a puestos de ningún tipo. Lo que aspiramos es aportarle al Perú una experiencia de vida que pueda significar, oye, vamos a ir subiendo escalón a escalón. Si esto se lograra, tú creas un basamento de confianza, que es fundamental para cambiar la economía. Sin duda. La inversión privada, mira que se ha caído por tema de confianza. Por tema de confianza, por tema de incertidumbre. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Quién va a ser el ministro? Cambiamos esto, cambiamos lo otro. ¿Por qué estamos en inseguridad como estamos? Porque ha habido 7 ministros del Interior y no sé cuántos comandantes generales de policía en 2 años. Entonces, en la economía es similar, es igual. Y si a esto le agregamos el factor agrícola, que se viene mal, entonces esto requiere un concurso de unidad nacional, vamos a llamarlo de alguna manera así, ¿no? Ojalá se le prendieran las luces a quien se le tiene que prender para que haga una convocatoria más amplia. Y eso no es convertirse en que tales personas son colaboracionistas del gobierno, no. No es una debilidad, Tenemos que es ser una fortaleza, ¿no es cierto? Tenemos que ser colaboracionistas del Perú. El Perú tiene que estar por encima de los intereses personales, mezquinos a veces, de otro orden, de grupo. Creo que si pensamos en alto, en grande, en el futuro, podemos nosotros empezar a superar una crisis. Si no, esto va a ir, entonces siguen peleando, arranchándose las cosas, una pelea de pulpos permanente en la cual no llegamos a nada. No queremos volver a otro gobierno de Pedro Castillo, por favor. Queremos superar las cosas. Pero hay unos que no la ven, pero solamente están dale y no hacen otra cosa. Para cerrar, Víctor. Yo creo que el ministro de Economía es uno de los factores de inestabilidad también en el Perú. Muy malo, no sé de dónde salió. Claro, parece que trabajaba en uno de los escritorios del ministerio, ¿no? De los tantos escritorios que hay ahí. Creo que eso es fatal. Ahora, hay que recordar también que el Perú crece cuando crecen afuera los otros países. El Perú no crece cuando no crecen afuera los países. China crecía 15%, 14%, el Perú crecía 7, 8%. Ahora China crece 3 o 4, el Perú va a crecer 0 o 1. O sea, hay una relación siempre, ¿no? Del contexto exterior con el contexto interior. Lo que pasa es que este gobierno no se ha dado cuenta que hay que hacer algún tipo de cambios para soportar ese tipo de embate o de crisis internacional. La crisis hoy es internacional. La inflación, el poco crecimiento es una cosa global, pero al Perú le está afectando más. Allá se resfrían, acá nos da pulmonía. Entonces tiene que haber algo que corrija esa pulmonía. Y veo que nadie está haciendo absolutamente nada. El único Velarde quizás, pero el señor Contreras para mí es fatal. Y hay que hacer un tipo de incentivos a la inversión, incentivos al empleo, incentivos al desarrollo industrial. Por ejemplo, una ley de desarrollo industrial que fomente la industria como fomenta la minería. No existe. Y por ejemplo, ¿qué medidas
se va a tomar del Estado para contrarrestar lo que se viene en el tema agrario. Estoy muy preocupado por eso. También. ¿Ya? O sea, Esto es urgentísimo. a eso iba. Claro. O sea, tiene que haber un incentivo al agro y a la industria. Las facilidades que se le da, depreciación, acelerar, una serie de cosas que se le dan a la minería, devolución de impuestos, debe hacer también a la industria y a la agricultura. Y esa ley de promoción agraria que se anuló porque era excesivamente generosa, de repente hoy día es importante volver a ella. Entonces hay que hacer algunas cosas porque en la agricultura y en la industria está la mano de obra. En la minería no da mucho trabajo, da riqueza, pero no da trabajo. Y el trabajo se da en la agricultura y en la industria. Y eso está paralizado por diferentes motivos, pero el gobierno no reacciona. Muy bien. No saben cómo les agradezco esta conversación, alturada y equilibrada siempre en Nativa. Gracias, Jorge del Castillo, editor de García Belaunde. Gracias también por Hemos estar hecho con un nosotros. esfuerzo por estar a la altura. No, sí han estado. Pero con habilidad, el señor Cornejo nos ha puesto lejos para que Sí. A la Vámonos misma a la distancia pausa. que está Putin con sus interlocutores en el Kremlin, ¿no? Gracias. ¿Quién es nuevamente. Putin? Tú eres Putin, no me digas.